Vamos a ver en, en este tema un aspecto muy desagradable, pero que debemos tratarlo porque es de presentación bastante frecuente en la actividad veterinaria, y es la eutanasia. Pero para ello tenemos que primero nosotros definir lo que es salud. Según la Organización Mundial de la Salud, en 1958 la define como el completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Pero no solo debe comprender la ausencia de enfermedades o afecciones. Por eso, la verdadera definición actual de la Organización de la Salud y en la que yo trato de adaptar a los animales es la siguiente. Se puede definir como el completo estado de bienestar físico que incluye la falta de afecciones orgánicas, buena alimentación en cantidad y calidad, buen trato laboral y confort ambiental. Este animal, ustedes lo ven acá, probablemente no tenga ninguna enfermedad, pero fíjense el estado de estado de nutrición que presenta. Indudablemente que no presenta una buena alimentación, por lo tanto no está cursando un buen estado de salud. De esa manera se interpreta actualmente a la salud tanto en el hombre como en los animales en la actualidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. También este animal presenta, fíjense ustedes, una lesión severa en la zona de la cruz y en la zona del lomo, producto del uso, digamos, de un atalaje o de una encimera totalmente inapropiada que provocó lesiones que indudablemente que han ocasionado lesiones del animal que hacen perder el buen estado de salud del mismo. Ni qué hablar de esta situación en donde se cometía, esto ya es un maltrato del animal, se cometía esta aberrante práctica de atar la boca a los padrillos que eran, digamos, transportados con otros caballos al frigorífico. Esto indudablemente que no es un buen estado, un buen ejemplo de un estado de salud normal en un equino, todo lo contrario. Sí debemos saber de que los caballos necesitan vivir para tener buena salud un estado de confort que está representado por un lugar de alojamiento adecuado, con boxes donde puedan racionar diariamente la comida, además de contar con un bañadero en donde se puede realizar la higiene diaria de los mismos, o antes de salir a trabajar o cuando regresan, lo que hace que los mantienen limpios, se mantienen limpios los equinos y dando una seguridad del estado de salud de los mismos, y que de eso se trasunta, fíjense en el aspecto y en el estado general de estos equinos, que indudablemente demuestran un excelente estado de salud en todo aspecto. También no debemos recordar, no debemos olvidar de que ese cuidado debe ser transportado a las madres con cría, que realmente es un trabajo bastante laborioso para tratar de darle digamos, confort y darle sanidad a los mismos. También el uso de una buena montura adecuada y que no produzca lesiones a los mismos es importante para mantener el estado de salud de los equinos. Una herrería que ponga, ustedes saben de que la herrería fue el manejo de las herraduras en los equinos, fue el comienzo de la actividad veterinaria, con la presencia de los salvaters, que eran los primitivos veterinarios que se dedicaban justamente a herrar a los equinos, porque la mayoría de las afecciones se asientan en los equinos en las patas. Por lo tanto, las patas es de los lugares o una de las estructuras anatómicas a tener presente para darle salud a los animales. También debemos pensar de que muchas veces, para evitar recorrer largas distancias en este momento, se pueden contar con transporte para, digamos, aliviar el traslado de los equinos y puedan desarrollar en algún lugar distante al lugar de su alojamiento con su trabajo, pero previamente trasladado con un camión. Eso también trae, de cierta manera, confort y cuidado a los equinos, fundamentalmente cuando esos equinos
pertenecen a una institución, digamos, pública, como en este caso es la Policía de Chaco, en el caso de este caso particular que yo estoy dando ejemplo. Y por supuesto queda todo trasuntado en la presencia de un equino con una excelente presentación y con un excelente estado de salud que engloba todo lo que engloba su estado, ¿no es cierto? Todas las condiciones y por la que la Organización Mundial de la Salud define, digamos, a la salud. Luego, por supuesto, de realizado el trabajo, se reintegran los caballos a su unidad de trabajo, transportado en un camión. Todo esto trae aparejado cierto confort y que indudablemente será en beneficio de los equinos. Nosotros definimos, una vez que hemos definido lo que es salud, vamos a hacer algunas definiciones que están relacionadas con el tema a tratar hoy que dijimos que era la eutanasia. La eutanasia se define como la muerte sin sufrimiento físico, El sacrificio es la matanza de animales cuya carne será destinada para su consumo. A usted quizás le llame la atención este término que sea, digamos, poco escuchado por ustedes, que es la distanasia, que es el tratamiento terapéutico desproporcionado que prolonga la agonía de enfermos desahuciados. La eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud, es la acción médica de provocar la muerte del paciente. La palabra deriva del griego y thanatos, muerte, lo que significa buena muerte. Es una de las elecciones que más polémicas despierta en todo el mundo, ya que se considera que la vida y la libertad de los hombres y de los animales son los bienes más preciados. Hay dos maneras de realizar la eutanasia. Por acción directa, se proporciona una inyección letal al enfermo, o por acción indirecta, que se deja de dar soporte básico para que el paciente no sobreviva. La eutanasia, dijimos anteriormente que era la muerte sin sufrimiento físico, pero para poder realizarla debemos tener ciertas condiciones. El paciente debe padecer una enfermedad o una lesión orgánica incurable y o irreversible que no permita desenvolverse por sí mismo, creando una dependencia imposible de satisfacer. Ustedes saben de que eso es imposible a veces estar pendiente de un animal. Tal situación médica deberá ser certificado con fundamento sólido por escrito por un profesional veterinario. La eutanasia deberá ser autorizada por la autoridad judicial interviniente o por el propietario del animal. También yo estoy totalmente de acuerdo con un concepto, porque a mí me ha tocado realizar muchas veces eutanasia y le aclaro de que no es nada agradable, pero era parte de la función que debía cumplir. Y yo a veces consideraba que yo era el que mejor la podía realizar, por eso muchas veces me ponía yo al frente de esa situación que, le vuelvo a repetir, no es nada agradable. Pero estoy totalmente de acuerdo con el concepto del doctor Enrico Finocchieto, quien dice: cura si puedes, alivia siempre. No permitamos que sufra el animal. Siempre que podamos, siempre aliviemos con un analgésico. Eso es importantísimo y ayuda a bien morir cuando caes impotente ante la muerte. Yo estoy muy, de acuerdo con esto, porque en esta situación muchas veces, esta situación he tenido que pasar muchas veces ejerciendo la profesión de médico veterinario. Está relacionado generalmente la eutanasia con la especie. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunas patologías que implican, o algunas situaciones médico-quirúrgicas que establecen la amputación, por ejemplo, de miembros, la que puede ser tolerada en animales pequeños como los perros, gatos, etc., pero que no son tolerados por especies grandes como el equino y el bovino. Estos animales que debido a una patología o una situación clínica o una lesión deben ser amputados,
toleran dicha situación y pueden deambular con 3 patas sin inconveniente, pero esto no es factible, vuelvo a repetir, en especies de gran talla como son los bovinos y los equinos. Eh, Eso terminan a veces, y es común la realización de las amputaciones, y no se olviden de que siempre las amputaciones hay que hacerla alta, siempre hay que hacerla alta, para evitar de que queden restos remanentes anatómicos que pueden provocar roces o lesiones, microlesiones que van a ser puertas de entrada o puntos de entrada de microinfecciones o de miasis. También fracturas de miembros pueden ser llevadas o pueden ser tratadas, digamos, pueden ser tratadas como corresponde en caso de pequeños animales como el perro y el gato, y pueden ser sometidos mediante cirugía, en la que, para lo cual existen métodos digamos, de reducción y estabilización de las mismas, lo que permite la recuperación del paciente. Mientras que animales de gran talla, muchas veces esta situación no es factible realizar y son, digamos, no hay posibilidades de recuperación ante la presencia de una fractura de los mismos. Miren, en este caso particular, una lesión de un equino que fue atropellado por un camión en la vía pública y que sufrió una luxación metacarpo falangiana en el miembro anterior derecho, y que además, ¿no es cierto?, sufrió la fractura del metatarsiano, del tercio distal del metatarsiano izquierdo, provocando una lesión severa en el mismo. Este paciente no tiene posibilidades de recuperación ante esa situación, digamos, ya que las mismas representan lesiones de carácter gravísimo. Y entonces la única posibilidad es realizar la eutanasia para evitar sufrimientos innecesarios en los animales. Miren el estado de este animal que también sufrió un accidente automovilístico, y fíjense cómo el estado y la lesión que presenta. Estas no son imágenes, reconozco, agradables, pero es la realidad con la que ustedes se van a encontrar muchas veces lo que hacen, ¿no es cierto?, la tarea del médico veterinario, como profesionales, tanto en pequeños animales como en grandes animales, y más aún si esa tarea la realizan dentro de instituciones como las instituciones policiales, por ejemplo. Y hay que tomar una decisión, y esa decisión generalmente es la eutanasia de los animales. Cuando van a tomar la decisión de la eutanasia de los animales, esa deben comentar, debe estar autorizado, o por lo menos debe estar autorizado por la autoridad judicial competente. Esto es importante porque nosotros no somos los dueños de la vida del paciente, simplemente somos nosotros un elemento que interviene para recoger datos y para solucionar algunos inconvenientes que se presentan. Pero la situación está regida por un juez, está liderada, dirigida por un juez que es el responsable, a quien nosotros tenemos que pedir autorización, ponerlo en conocimiento de esta situación y pedirle la autorización para realizar la eutanasia. Esa eutanasia, miren, ese pedido de autorización, muchas veces se puede hacer del lugar mismo donde se encuentra el animal por vía telefónica. Depende de la exigencia del juez. Eso, a medida que ustedes van tomando, digamos, el ejercicio de la actividad forense, van aceptando, van logrando ese tipo de comodidades, porque la verdad que pedir por vía telefónica desde el lugar del accidente autorización es muy importante porque agiliza el trabajo. Ahora, nosotros tenemos que responder con absoluta seriedad. Si nosotros decimos de que hay paciente presenta una lesión irreversible, que esa lesión sea irreversible y que hagamos las cosas como corresponde. De esa manera nunca vamos a perder la confiabilidad del juez que nos da a nosotros y que nos permite trabajar con cierta comodidad. Debemos ser serios a la hora de trabajar.
Si nosotros decimos que existe una lesión irreversible, esa lesión irreversible debe existir y que luego digamos, de tomar la decisión, debemos tomar todas las documentaciones adecuadas como fotografía, por ejemplo, y adjuntar al informe final que hacemos cuando elevamos nuestro informe a la, digamos, a la fiscalía interviniente. Esto es importante porque saben que esto ocurre en momentos muy raros, como pueden ser un sábado a la noche, un domingo a la noche. Esto ocurrió, me acuerdo bien, un sábado a las 9 de la noche. Y que son momentos muy difíciles en donde la mayoría del personal judicial está descansando y a veces necesitamos tener esa comodidad digamos, de pedir por vía telefónica la autorización. Mire, me atrevo a hablar de esta manera porque esta es la experiencia después de 30 años de haber trabajado como forense en una institución como la Policía del Chaco. Otra imagen, accidentes que provocan lesiones severas en los equinos, provocados por, digamos, por un accidente automovilístico, que indudablemente las posibilidades de recuperación del paciente van a ser muy limitadas. Para ello hay que hacer un buen examen del mismo y en caso de que la misma no pueda ser realizada se pedirá la autorización de la eutanasia del mismo. Es muy importante hacer un buen examen previo. También es importante, si se puede, o digamos, si tenemos la autorización del juez, a veces es suficiente, pero si nosotros podemos, es importante para cubrirnos, hacer firmar el acta de eutanasia al propietario del animal. Acá ven ustedes, y siempre que se realiza en consultorio por una enfermedad irreversible, como puede ser un mosquillo nervioso, es importante hacer firmar este acta de autorización de eutanasia. En la primera parte del mismo dice el que suscribe es el propietario del animal, con domicilio en la calle tal, de la localidad tal, de la provincia tal, con número de telefónico, propietario del animal, ahí se coloca la identificación del animal, digamos, que especie, raza, sexo, pelaje, y que autoriza o presta conformidad al médico veterinario fulano de tal a practicar la eutanasia, cuyos datos específicos han sido precedentemente indicados y que se encuentra afectado, y ahí se pone el diagnóstico, que por supuesto el diagnóstico debe ser el diagnóstico de una afección irreversible. Y además existe un párrafo acá en la que se refiere fundamentalmente para los perros, en donde se pone conocimiento que el animal no ha mordido o ha lesionado a persona alguna en los últimos días. Esto es un requisito digamos, que se pide debido a que muchas veces puede existir la posibilidad de que ese animal haya mordido o no. Para deslindar la posibilidad del profesional, digamos, ante las consecuencias que puede traer eso, se pregunta al propietario si el animal no ha mordido, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se hace figurar, se figura de que no ha mordido o lesionado a persona alguna en los últimos días. Además, se aclara de que la mayoría de las veces el propietario no solicita estudios post-mortem y además debemos darle el cadáver para que disponga del mismo. Se hace firmar al propietario, se coloca el tipo y el número de documento, el lugar, la fecha y la aclaración de puño y letra del propietario. De esa manera nosotros estamos cubriéndonos, digamos, desde el punto de vista jurídico, antes de realizar una eutanasia a un animal. La eutanasia se puede realizar, digamos, con métodos muy variados. Generalmente se utiliza por inyección medicamentosa, variado en el sentido que se pueden usar varios medicamentos que existen en el mercado, como en el caso de la solución T61, que es una solución para eutanasia a base de butramida, mebesonio ioduro, tetracaína, clorhidrato, y la que se utiliza en base a una dosis predeterminada por el fabricante, que en este caso son la dosis recomendada de 4 a 6 mililitros cada 50 kilos de peso por vía endovenosa. Mire, yo le aconsejo
de que esa inyección se coloque, antes de esa inyección se coloque previamente una acepromacina, un tranquilizante, para evitar movimientos exagerados o bruscos que pueden provocar, digamos, durante la aplicación del eutanásico, alguna lesión a quien está practicando la maniobra, esa maniobra o algún ayudante. Por eso es conveniente previamente hacer una sobredosis de acepromacina por vía endovenosa para provocar la sedación del paciente, y luego que se colocó ese tranquilizante, se realiza la aplicación del agente eutanásico. También existen otros como por ejemplo, la base de procaína, el eutanásico equino, que también se utiliza por vía endovenosa, en donde la dosis es para un caballo de gran talla, el frasco completo, pero en caso de animales, potrillos, de 20 a 25 mililitros por cada 100 kilos de peso. Pero además, mira, en mi caso particular, a mí no me proveían del agente eutanásico, y llegó un momento en que se realizaban, había muchos accidentes de tránsito en viales, en las rutas, por lo que fue, bastante importante el número de casos de eutanasia que uno debía realizar, y por lo tanto necesitaba gran cantidad de eutanásico. Ante esa situación, para economizar, me creé mi propio protocolo de eutanásico. Ese protocolo eutanásico se fundamenta en lo siguiente: si van a usar este protocolo, yo les pido por favor de que se apeguen al mismo, que no le produzcan modificaciones, porque ante la menor modificación yo sé que van a tener inconvenientes de que no va a dar resultado. Pero ustedes, apegándose al mismo, van a tener excelentes resultados y a un costo bajo. Previamente se hace la tranquilización del paciente por vía endovenosa, se coloca acepromacina a razón de 6 a 10 mililitros de una solución al 10 miligramos por mililitro, que es indispensable para provocar una hipotensión, y siempre vuelvo a repetir, por vía endovenosa. Ahí se coloca la acepromacina por vía endovenosa, el paciente, el animal se desploma, cae y queda en un estado de sedación profunda, y luego se procede a inyectar el eutanásico, una solución eutanásica que se fabrica de la siguiente manera: por vía endovenosa. La cantidad que se coloca es de 200 a 250 mililitros de una solución preparada de la siguiente manera: solución sobresaturada de sulfato de magnesio, a la que se le agregan 20 gramos de hidrato de cloral por cada 100 mililitros de la solución anterior. Se cargan todas las jeringas previamente, como ustedes van a ver, y se inyecta en forma rápida con una aguja gruesa de 40 a 12. Acá es importante que ustedes sepan de que se tiene que realizar una solución sobresaturada de sulfato de magnesio. ¿Cómo se prepara la solución sobresaturada de sulfato de magnesio? Se coloca agua tibia, se mantiene el agua a 40 grados y se va agregando el hidrato cloral y se va removiendo permanentemente hasta lograr de que se formase una especie de, la solución se transforma en una especie de jarabe, o ustedes ven en el fondo que ya no se produce más la dilución del sulfato de magnesio, observándose restos de granos del sulfato de magnesio. Mantengan un cierto tiempo esa temperatura y revuelvan hasta lograr que se disuelva una mayor cantidad de granos de sulfato de magnesio, y ahí estarían logrando una solución sobresaturada. Luego agregan el sulfato de cloral, el hidrato de cloral, y tienen ya preparada la solución eutanásica. Lo importante es que ustedes coloquen los 200 o 250 mililitros, 250 mililitros para caballos de gran talla o animales de gran talla, se cargan todos en una jeringa previamente. Luego se canaliza al paciente e inmediatamente y en forma rápida se va colocando la solución eutanásica. Miren, esto es fundamental. No vayan con una sola jeringuita, porque debemos alcanzar concentraciones altas del sulfato de magnesio para lograr su efecto eutanásico. Y por eso necesitamos
tener todas las jeringas cargadas y a medida que se van, digamos, inyectando, se van pasando las nuevas jeringas cargadas y de esa manera uno logra alcanzar grandes concentraciones en forma rápida. Si uno va con una sola jeringa, y perdónenme que lo repita, se tarda bastante tiempo y la concentración del sulfato de magnesio no alcanza la concentración adecuada para provocar la eutanasia del animal. Y ahí fallamos. Por eso digo, no modifiquen el protocolo si ustedes quieren tener resultados. Ahí se coloca, generalmente se producen todas estas situaciones en momentos, como dijimos anteriormente, poco favorables, como en este caso en épocas a la noche, ¿no es cierto?, en horas nocturnas, con todas las incomodidades que ellos representan. Producida la muerte del animal, nosotros tenemos que hacer el reconocimiento y la confirmación de la muerte. Hay tres aspectos importantes: el cese de la respiración, el cese del latido cardíaco y la pérdida de los reflejos son buenos indicadores de la muerte irreversible. Yo creo que con esto es suficiente. No obstante eso, existen algunos autores que establecen que para confirmar la muerte hay que hacer la exsanguinación, que consiste en hacer, ¿no es cierto?, el seccionamiento de las arterias y venas importantes con la yugular y la carótida. Es algo traumático, poco elegante hacer esto, ¿no es cierto?, y por lo tanto debemos contar con personal, debe estar un personal entrenado. Y a veces, miren, las condiciones, los lugares, los testigos que tenemos a los cuales no podemos nosotros evitarlo, hacen de que se transforme esto en un espectáculo poco agradable. Por eso yo lo que le digo es que ustedes se fundamenten el reconocimiento y de la muerte en base al cese de la respiración, del cese del latido cardíaco y la pérdida de los reflejos, que me parece que con esos datos son ya suficientes para confirmar la muerte del animal. Una vez que se produce la muerte del animal, se sacan. Ustedes saben de que no termina ahí, ya que debemos probar la propiedad del animal. Eso se prueba con la marca del mismo y para ello se extrae el trozo de cuero, que luego será procesado químicamente, como habíamos dicho anteriormente, y de esa manera vamos a tener una idea de quién fue, a quién pertenece el animal que ha provocado un accidente, y para delindar las responsabilidades civiles y penales desde el punto de vista judicial. Es decir, de que nuestra tarea es bastante importante en esto, que no se limita únicamente a la eutanasia, sino que también va más allá, tratando de reconocer la propiedad de los animales. Van a ver ustedes, siempre lo que uno trata es justificar esta situación, porque siempre existen los que están en contra de esto, por supuesto, pero son aquellos que nunca han vivido una situación como esta y no conocen. Y así ustedes se pueden encontrar con un equino que ha pasado 3 días tirado a la costa de una vía, debido a que sufrió un traumatismo por un accidente con el tren que estaba a la costa de la vía. Y miren las condiciones en que estaba, tuvo que soportar lluvias, en unas condiciones provocándole un sufrimiento innecesario en ese pobre animal. Se hace la observación del paciente, se detecta una lesión, una fractura severa en un fémur y se somete a la eutanasia. Y luego se hace una autopsia rápida en el lugar, porque estábamos en presencia de protectoras que muchas veces se oponían en un principio ante la eutanasia, pero al ver toda la situación, al observar la presencia de la fractura y demás, se pudo comprobar de que era totalmente justificada realizar la misma. Ahí ven ustedes la fractura del fémur, que justifica una lesión severa, grave, que no tiene posibilidades de recuperación, es una lesión irreversible. También nos toca a veces examinar animales con lesiones graves, severas. En este caso estamos en presencia de una eutanasia. ¿Qué significa eutanasia? Habíamos dicho anteriormente que es el tratamiento terapéutico desproporcionado que prolonga la agonía de los enfermos desahuciados. Este paciente presentaba una fractura metacarpiana, crónica, y miren las condiciones en que se encontraba, con una fractura grave,
y la situación de contaminación y de exposición del área de la fractura expuesta, lo que hacía realmente insostenible la situación de este animal. Ante esa situación, ¿no es cierto?, la jueza ordenó el sacrificio de este animal. Este era un paciente que estaba ya hacía más de 20 días con esta lesión y que realmente sufriendo, padeciendo este tipo de lesiones. Entonces esto es la distanasia, es cuando se prolonga innecesariamente la agonía por una lesión de un animal. ¿Ven? Entonces hay que conocer, hay que ver cuáles son las situaciones por las que están pasando estos animales y por las que se decide hacer la eutanasia. Para poder dar una opinión, para poder estar a favor o para poder estar en contra de la misma, yo creo que hay que estar conociendo primero la situación por la que están pasando estos animales, que no es nada agradable. Tampoco es agradable, vuelvo a repetir, para profesional interviniente y tomar la decisión y realizar esta tarea que es muy desagradable. Ven, esto era la situación de este animal.